Bueno, muy buenas tardes a todos, feliz año y bienvenidos a esta sesión del Seminario de Ecuaciones Diferenciales y Geometría. Nuestro invitado de hoy es el doctor Edwin César Villegas. Él es docente investigador de la Universidad Iberoamericana de León y el día de hoy nos va a platicar sobre la derivación de la fórmula de Mie. Adelante, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Pues muchas gracias, maestra Carla, por invitarme, también a la doctora Marta Álvarez por invitarme inicialmente. Y bueno, esta es una fórmula, es una ecuación diferencial, en particular dentro de este seminario de ecuaciones diferenciales, que tiene el nombre de fórmula de Midas porque si recordamos la historia del famoso Midas, que era ese rey que todo lo que tocaba se convertía en oro. La fórmula, todo lo que tocó se convirtió en oro hasta principios del siglo XXI, donde ahorita vamos a platicar algunas cosas que pasaron con la fórmula, pero hasta el momento se sigue considerando de esta manera. Comenzamos con la recapitulación de las 17 ecuaciones que cambiaron al mundo. Es el famoso libro de Ian Stewart de 2011, que pueden encontrar ustedes en cualquier librería y que si no lo han leído, si están en el área de las matemáticas, pues es un libro que tienen que leer, pero si están en otras áreas, es un libro también muy entretenido porque explica el origen y además las aplicaciones, las ventajas y desventajas de estas fórmulas. Aquí las voy a pasar muy rápido, por supuesto. La primera es el teorema de Pitágoras, los logaritmos, el cálculo en particular, pues la derivada, la ley de la gravitación universal, la raíz cuadrada de -1, la famosa i, que dio lugar a, pues, a toda la variable compleja, la fórmula de Euler para los poliedros, la distribución normal, tan usada hoy en día en esto de la ciencia de datos, la ecuación de onda, eh, las transformadas de Fourier, las ecuaciones de Navier-Stokes, las ecuaciones de Maxwell, la segunda ley de la termodinámica, la relatividad, por supuesto, la ecuación de Schrödinger, mecánica cuántica, teoría de la información, ya más reciente, la teoría del caos, y la ecuación de Black-Scholes y Merton. Si ustedes observan, las primeras 16 tienen que ver más con ciencia pura, con matemáticas, con física, con la explicación del mundo desde el punto de vista científico. La 17, esta ecuación de Black-Scholes y Merton, que surge de ahorita vamos a ver cómo se origina, es una ecuación que se usa más en finanzas y economía. Esa es la fórmula de Midas, es la ecuación de Midas. La ecuación de Black-Scholes es más conocida como la Black-Scholes, aunque en realidad Merton le dio realmente es el que la conforma tal cual la conocemos. Y un poco vamos a ver una serie de derivaciones algebraicas para llegar a esta ecuación de Black-Scholes. Hoy lo que vamos a ver parece muy fácil porque ya se hizo, ¿verdad? Como alguien ya lo hizo, siempre parece muy fácil. Pero esta ecuación fue tan importante que valió un premio Nobel en economía, que se le dio a Scholes y a Merton, porque Fisher Black ya había fallecido cuando se dio este premio Nobel. Entonces, pues como ustedes saben, los premios Nobel no se dan en post-mortem. Entonces fue a Scholes y Merton, o Scholes, como dicen los ingleses, y Merton, quienes recibieron el premio Nobel. Entonces, está incluido dentro de las 17 ecuaciones que cambiaron al mundo. Quizá en este momento ya habría que hacer algunas 18, 19 ecuaciones, agregándolas de economía conductual, que es la nueva tendencia, ¿verdad? Del comportamiento que va más allá de la física, que también va a la biología y es tratar de explicar el comportamiento humano desde la parte de la conducta y desde la parte de eh, la serotonina y las endorfinas y todo esto. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Cuando nos vamos a finanzas, hay un principio fundamental. Maximizar rendimiento minimizando el riesgo. Cuando alguien invierte su dinero, lo que quiere es ganar mucho dinero con el menor riesgo posible. Pero hay un principio fundamental. A mayor rendimiento deseado, mayor riesgo tomado. En otras palabras, los negocios que mayor rendimiento me prometen, y este es un rendimiento esperado, hablando desde el punto de vista de la estadística y la probabilidad, es porque estoy tomando un mayor riesgo. Este es un principio fundamental
que se acepta en economía, que se acepta en finanzas. Si quiero ganar mucho, tengo que arriesgar mucho. Si me voy a negocios que me van a dar mucho, por ejemplo, me voy a invertir en la bolsa, voy a hacer portafolios de inversión, entonces estoy tomando mayor riesgo. Si quiero no tener tanto riesgo, por ejemplo, un negocio que sea muy seguro, pues voy a tener un rendimiento pequeño. Por ejemplo, lo típico es hablar de lo inmobiliario, ¿verdad? Que quiero rendimiento seguro, pues me voy a bienes raíces, aunque sé que el riesgo es chiquito, pero también sé que el rendimiento va a ser pequeño y a lo mejor a muy largo plazo. Ahora, entonces, ¿cómo le hago para minimizar el riesgo? Lo básico que se estudia en finanzas es la diversificación mediante portafolios de inversión. Eh, la teoría de portafolios de inversión, más o menos se empieza en los años 50. La teoría de portafolios de inversión de Markowitz empieza en los años 50. También Markowitz ganó un premio Nobel de Economía por esta diversificación y donde básicamente empieza a ser un balance, ¿verdad? Un balance entre activos riesgosos y activos no riesgosos y diversificando, es decir, cierta cantidad de mi riqueza la meto, por ejemplo, en alimentos, cierta cantidad de mi riqueza en construcción, cierta cantidad en tecnología. O sea, estoy diversificando. Si pierdo en uno, pues voy a ganar voy a ganar en otro. Aquí hay que hablar de que lo que se busca o lo que se preguntaba era si se podrá eliminar el riesgo, si habrá alguna forma en que no haya riesgo alguno, aceptando de antemano, aceptando de antemano que hay un riesgo sistémico que no se puede eliminar, ¿verdad? O sea, hay un riesgo diversificable que se puede llevar a cero y hay un riesgo sistémico que no se puede eliminar. Este riesgo es el riesgo que se conoce como riesgo país. Lo voy a explicar en términos muy sencillos. Por el hecho de estar vivos, vivimos en un mundo con riesgo, con riesgo. Por ahí alguien tiene su micrófono encendido, ¿verdad? A ver si lo pudieran, ya está. Entonces, por el hecho de estar vivos, vivimos en un mundo con riesgo. Todos los días nos enfrentamos a riesgos, podemos tener un accidente automovilístico, podemos caernos, podemos comer algo en mal estado, pero ese riesgo diversificable se podrá eliminar, se podrá llevar a cero, se podrá de tal manera construir algo que lo lleve a cero y en 1900 Louis Bachelier dio la respuesta, sí, sí se puede eliminar, pero aunque él da la respuesta en su tesis doctoral de 1900, que se llama Teoría de la Especulación, nadie le hizo caso o nadie lo leyó o no tuvo tanta importancia, sino hasta 1950, o sea, se murió Bachelier, pasaron 50 años, y en 1950, Paul Samuelson, que para los que estudian economía, pues es un nombre muy común, Paul Samuelson encuentra su tesis doctoral en la Universidad de París y encuentra que hay un mecanismo por el cual se puede eliminar el riesgo. Sin embargo, Bachelier propone el mecanismo, pero no lo lleva a una forma de ecuación, ¿verdad? Simplemente está proponiendo el mecanismo en que se puede eliminar el riesgo. Pero esto es en 1900. Esto que él encuentra se van a llamar después productos derivados. Antes de entrar a una definición propia de lo que son productos derivados, eh, unas, una cosa que hay que considerar en productos derivados es que en productos derivados se toman dos posiciones. Hay uno que compra y otro que vende. Esto es, en cualquier negociación uno va a comprar y otro va a vender. Algo interesante es que en general el que compra va a tener la posición larga y el que vende va a tener la posición corta. Excepto por ahí en unos instrumentos que se llaman put, en general el que compra la posición larga, el que vende la posición corta. La definición formal de posición larga es que beneficia al tenedor de la posición si el precio del activo sube. Un activo, pues es una cosa que tiene valor y el que tiene la posición corta se ve beneficiado si el precio del activo baja. Entonces, vamos a hablar de posición larga y posición corta. En términos matemáticos, la posición larga va a ser un signo positivo y la posición corta va a ser un signo negativo. Y hay dos tipos de mercados, mercados estandarizados y mercados over the counter o mercados abiertos. Un mercado estandarizado es una bolsa donde lo único que se va a negociar es el precio.
Todo lo demás ya está predicho, la cantidad, la calidad, las fechas, etcétera. El mercado más famoso estandarizado es el mercado de Chicago, y ahí el tercer miércoles de marzo, junio, septiembre y diciembre se hacen los intercambios. Y no es, por ejemplo, si hablamos de dólares, el lote de dólares es de $10,000. O sea, yo no puedo decir quiero comprar $15,000, ¿no? O compro un lote de 10,000 o compro dos lotes de 10,000 para que sean 20,000, pero no puede ser la cantidad que yo quiera. Si son, por ejemplo, frutas o verduras, ellos manejan esta medida que es el bushel, es una medida agraria inglesa, ¿verdad? Eh, entonces, los lotes están dados así. En el caso del peso mexicano son 500,000 pesos, un lote. Y también, incluso el lugar donde se hace el intercambio, por ejemplo, si se tratara de carne de puerco, por ejemplo, las bodegas donde se hace el intercambio ya están definidas por el mercado o por la bolsa. Los mercados over the counter, en cambio, son mercados abiertos, son donde se define todo de acuerdo a las dos partes, a la posición larga y la posición corta. La cantidad, la calidad, los tiempos, etcétera, todo está, los plazos, todo está predeterminado por las dos partes. Ya, por supuesto que sería cosa de un estudio, de un semestre, un año. Cada uno de los mercados, los estandarizados y los over the counter tienen sus reglas propias y bueno, por ahí algunos ya sabrán de esto. Ahora, ¿qué es un derivado? Un derivado es un activo financiero cuyo valor depende, se deriva de otro activo físico o financiero llamado el subyacente. Para los que estudian matemáticas, el derivado es la derivada del subyacente. Esto es interesante porque el subyacente es la función original y el derivado es la derivada de esa función. Ahorita vamos a ver un poco esto, ¿verdad? Pero en términos básicos es eso, ¿verdad? Es un activo financiero, es decir, no es físico, es financiero, es una convención financiera y el valor de ese derivado va a depender de algo que se llama el subyacente. El subyacente puede ser físico financiero, pueden ser dólares, pueden ser naranjas, pueden ser zapatos, puede ser cualquier cosa, como sea carne de cerdo, cualquier cosa que alguien esté interesado en comprar. Algunos de los derivados más famosos son estos digamos que serían los 5 derivados más famosos. Los futuros, los forwards, las opciones, los warrants y los swaps. Futuros y forwards es lo mismo, nada más que el futuro es en un mercado estandarizado y el forward es en un mercado over the counter. Las opciones y los warrants son los mismos, nada más que las opciones son en mercados estandarizados y los warrants son en mercados over the counter y los swaps son intercambios. Ahora, en un futuro y en un forward, el día de hoy, por ejemplo, yo quiero comprar la casa de alguien, de mi vecino. Voy con mi vecino y le digo, oye, quiero comprar tu casa, pero no la quiero comprar hoy, la quiero comprar dentro de un año. ¿Me la vendes? Entonces, si él dice que sí, ya él está obligado a venderme su casa dentro de un año y yo estoy obligado a comprarle su casa dentro de un año. O sea, nos estamos obligando los dos. Y en la vida en general, todo lo que es obligatorio es malo, ¿verdad? La obligatoriedad es enemigo del aprendizaje, o sea, no hay nada peor que el aprendizaje obligatorio. La obligatoriedad es el enemigo del matrimonio, no hay nada peor que te obliguen a casarte. Entonces, esa es la desventaja de los futuros, aunque históricamente los futuros es donde inician los derivados en la práctica, con cuestiones de arroz en China, con cuestiones de tulipanes en Holanda. Las opciones, en cambio, como su nombre lo indica, tienes la opción de comprar o no, de acuerdo a si te conviene o no comprar. Para esto vamos a mencionar los 5 elementos de un derivado, que son el precio spot, el precio strike, la tasa de interés, la volatilidad y el plazo. Precio spot es el precio en este momento del subyacente, el precio ahorita del subyacente. Ese es el precio spot, o sea, ¿cuánto vale el subyacente en este momento? No el precio hoy, porque si hablamos de acciones, las acciones pueden variar de un momento a otro, es el precio ahorita. El precio strike es el precio que se pacta. Por ejemplo, le digo a mi vecino, te voy a comprar tu casa en 2 millones de pesos dentro de un año.
mi vecino está de acuerdo, ese es el precio strike. Si pasado el año la casa vale 2,5 millones, pues ya gané, porque voy a comprar en 2 millones algo que vale 2,5 millones. Si la casa, en cambio, vale 1,5 millones dentro de un año, perdí, porque voy a comprar, estoy obligado a comprar en 2 millones algo que vale 1,5 millones. Entonces, ese es el strike. El spot es el precio ahorita, el strike es el precio que pactamos. ¿Quién sabe cuánto vale en el futuro? Pero es el precio que pactamos hoy. La tasa de interés, se habla normalmente de una tasa de interés libre de riesgo o tasa de interés líder de mercado. La tasa de interés libre de riesgo a nivel local generalmente es las de los bonos de los tesoros, ya sea CETES en México, los bonos del tesoro en Estados Unidos, los bonos europeos. Cuando es a nivel internacional, por ejemplo, swaps, que son intercambios internacionales, la tasa de referencia normalmente es la llamada tasa LIBOR, que tal vez han oído hablar de ella, que es la London Interbank Offer Rate. Y aquí entra la parte de la volatilidad. La volatilidad es el riesgo. Como pueden ver, el símbolo de volatilidad es la sigma, y la sigma es la desviación estándar. ¿Qué tanto se dispersan el precio a través del tiempo? Ahí en la volatilidad va a estar el riesgo. Una de las cosas que vamos a ver ahorita ya con ecuaciones es cómo quitamos esa volatilidad. T menos T es el plazo, T minúscula es variable, T mayúscula no es variable, es el año que entra que estamos decidiendo, o los 3 meses o los 6 meses. Esos son los elementos de los derivados. Entonces, la fórmula de Midas lo que hace es encontrar la opción, una fórmula para encontrar la prima justa de una opción. Porque decíamos, en el futuro los dos nos obligamos y en opciones, pues tengo el derecho, pero no tengo el derecho gratis. No es un derecho gratis. Es como cuando compro un seguro de automóvil. Yo pago una prima por si lo necesito. En el caso de las opciones, yo voy a pagar una prima, una cantidad de dinero por si la ejerzo. Entonces, la posición larga, que es el que compra, él va a pagar la prima por si le conviene comprar. Y si le conviene comprar, va a comprar porque compró el derecho. Esa prima no es parte del precio, es comprar el derecho. Y el de la posición corta va a tomar la prima. El de la posición corta lo que espera es que no le ejerzan, porque si le ejercen es porque el precio está más alto de lo que él lo va a vender, pero se queda con la prima. Entonces, aquí lo que se busca es una ecuación que de alguna forma nos dé la prima justa de opción de compra, y después se pueden hablar más pláticas para ver cómo salen la deducción de venta, etc. Bueno, esto comienza, la primera parte de esta fórmula de Midas empieza con el movimiento geométrico browniano. Esta parte probablemente la sepan mucho porque se estudia mucho en las áreas de ciencias. Robert Brown, un biólogo inglés, escocés, estudiaba en el microscopio a unas flores que en español se llaman petunias, y estudiaba estas petunias y veía que había cierto goteo sobre las petunias, y ese goteo sobre las petunias tenían cierto patrón o seguían un patrón. Y él pensó pues que tal vez eso era casualidad o era una cosa ahí rara. En realidad es en 1905 cuando Albert Einstein, en la mecánica estadística, ya hablando de la física estadística, la mecánica estadística, encuentra que ese patrón sigue cierto comportamiento, y ese comportamiento es el que hoy conocemos como movimiento geométrico browniano, donde me dice, mira, S es cualquier cosa. Aquí en esta fórmula, la S va a ser el subyacente, pero ese puede ser cualquier cosa, una persona, un edificio, una casa, una compañía. Y lo que nos dice, déjenme ver si puedo ir aquí, tomar algún puntero, es que el mouse está allá. Ahí está el puntero.
Y lo que nos dice es que el cambio, acuérdense que la D es cambio, el cambio en cualquier cosa depende de tres elementos. Uno es el tiempo, ¿verdad? Una cosa es el tiempo. Las cosas cambian porque el tiempo cambia. Si vemos una persona, no es lo mismo a los 2, a los 10, a los 20, a los 30, a los 50, a los 80 años. Pero si vemos un edificio va a ser lo mismo y si vemos una compañía va a ser lo mismo. Esta parte no es aleatoria, no es estocástica, esta parte es determinística. El tiempo va a pasar y eso no lo podemos evitar. Entonces, el cambio en cualquier cosa depende en primer lugar del tiempo y luego de esta segunda parte que sí es aleatoria, que sí es estocástica. Este sería el diferencial estocástica, que me dice que hay una parte que depende de la aleatoriedad, del entorno, del medio ambiente, de la situación económica, de la situación política, de cómo sean las cosas, ¿verdad? Entonces, esta es una parte determinística que se conoce como la parte eh, eh, es- eh, determinística y otra parte estocástica o aleatoria. Esto no va a variar. Aquí no hay riesgo, el riesgo está acá. Y hay un tercer elemento que se llama saltos. Los saltos son cambios bruscos, pero de una sola vez. Por ejemplo, la semana pasada falleció Carlos Bremer. Y al fallecer Carlos Bremer, fundador de la casa de Bolsa Value y con su liderazgo en Value y todo eso, entonces algo va a pasar en esa casa de bolsa porque el líder se murió. Y aunque ya pusieron un director y todo, pues no tiene ese liderazgo que tenía el otro, ¿verdad? Entonces, los saltos son cambios bruscos de una sola vez. A nivel personal, pues cuando uno acaba la primera carrera, es un salto, porque en realidad toda la vida se la ha pasado uno en la escuela y un día ya no deja de estar uno en la escuela. Ya las maestrías y los doctorados, eso ya no entra aquí, ¿verdad? Entonces, los saltos son eso, cambios bruscos de una sola vez. Una situación económica, un cambio de tipo de gobierno, por ese estilo. Por eso, el que se utilice es quitándole los saltos, porque los saltos no se pueden modelar, entonces se modela con la parte determinística, que es el tiempo, y con la parte estocástica, que es esta parte de la volatilidad. Este es el movimiento geométrico browniano. Y entonces lo que queremos es quitarle este riesgo. Scholz y Merton desarrollaron un modelo que se llama Dynamic Hedging, que en español sería algo así como cobertura dinámica, que utilizaba nada más el movimiento geométrico browniano y que funcionaba bastante bien, pero era muy lento y muchas veces los resultados eran a posteriori. Es decir, una vez que ya pasó, pues sí te da el resultado correcto, pero ya pasó. Y tú lo que quieres es predecir lo que va a pasar para fijar la prima justa de lo que va a pasar. O sea, era un modelo lento, el de la cobertura dinámica de Scholz y Mark. Pero hasta ahí llegaron Myron Scholz y Merton. Perdón, aquí lo puse mal, es Scholz, Black y Scholz. Black y Scholz. Luego lo corrijo, pero es Black y Scholz, Black and Scholz, porque Merton es el que va a agregar la otra parte. Entonces, Black and Scholz desarrollan el modelo de Dynamic Hedging, que es básicamente tomar este modelo e ir comparando el subyacente con la opción, pero tardaban mucho, les digo, era un modelo más bien discreto, y al ser un modelo discreto, aunque aquí está hecho continuo por la D, eran más bien deltas en lugar de Ds. Entonces Merton empieza a observar que hay una ecuación muy famosa, que es la ecuación de Ito, o el lema de Ito, y que esa ecuación va midiendo la ubicación de un cohete, de un rocket, de un cohete, en cualquier punto, en cualquier instante. Dice, y eso es lo que necesito. No necesito los cohetes en cualquier instante, sino lo que necesito es el precio de las acciones o de los subyacentes en cualquier instante para medirlo en un momento t sub cero. Entonces, la cosa es cómo relacionar ese movimiento geométrico browniano con este lema de Ito. Y aquí presentamos la primera regla del cálculo estocástico. Como referencia, pues pueden, eh, obviamente aquí la vamos a demostrar esta regla, serían muchos días y muchas horas, pero lo pueden ver en el libro del doctor Francisco Venegas, que
que está ahí en el poli de riesgos económicos y financieros, ¿no? Donde básicamente esta primera regla del cálculo estocástico nos dice que si yo multiplico un diferencial determinístico por otro diferencial determinístico, el resultado es cero. Si multiplico un diferencial determinístico por un estocástico, el resultado es cero. Si multiplico un estocástico por un determinístico, el resultado es cero. Pero si multiplico un estocástico por un estocástico, el resultado es el diferencial del tiempo. Esa es la primera regla del cálculo estocástico. Es decir, multiplicar dos diferenciales estocásticos no me da cero, me da un diferencial en el tiempo. Y a partir de ahí, sí empezamos a desarrollar ya la derivación de lo que va a ser la fórmula. Primero, derivando el lema de Ito. Como ustedes saben aquí, esto C se llama, se le pone C por call. Call es la opción de compra y put es la opción de venta. Entonces, esta es la call Ito y la put sería la put de Ito, ¿verdad? Y la call depende de dos variables, del tiempo, o sea, de cuánto sea el plazo. No es lo mismo una opción para dentro de un año, que para dentro de 5 años, que para dentro de 10 años, que para dentro de un mes, porque la certeza en el corto plazo es más precisa que en el largo plazo. Y del precio spot, de qué precio tiene hoy el subyacente. Entonces depende de esas dos variables. Entonces, al derivar esta fórmula, ustedes la conocen muy bien, pues es el diferencial total, ¿verdad? Es decir, es la parcial de C con respecto a T por el diferencial de T, más la parcial de C con respecto a S por el diferencial de S, más un medio de la segunda de C con respecto a T dos veces por dt cuadrada, más 2 por la segunda de C con respecto a S con respecto a T de T de S, más la segunda de C con respecto a S dos veces por ds cuadrado. Ahora, esta fórmula parece que se ha complicado mucho, ¿verdad? Parecería que se ha complicado mucho, pero si recordamos la primera regla del cálculo estocástico, encontramos a dt por ds. ds, pues es el movimiento geométrico browniano. Si multiplico dt por dt, vimos que esto era cero, ¿se acuerdan? Y si multiplico dt por dw, vimos que eso era cero. Entonces, en realidad, dt por ds me da cero y este término se convierte en cero. Entonces, ya no está tan complicado. Luego de s al cuadrado, bueno, pues es hacer precisamente el cuadrado del primero más el doble del primero del segundo más el cuadrado del segundo. Y eso me va a quedar como sigma cuadrado por s cuadrado por dt. ¿Por qué? Porque dw al cuadrado es dt. Este no lo mencionamos. Y no lo mencionamos porque dt al cuadrado, pues ya vimos que es cero también, ¿verdad? Entonces, en realidad esta fórmula, esta ecuación, esta expresión que se veía muy complicada, ah, resumiéndola, me genera lo que se conoce como el lema de Ito. Fíjense cómo es algo multiplicado por el diferencial determinístico más algo multiplicado por el diferencial estocástico. Entonces, tengo la parcial de C con respecto a T, más mu por S por la parcial de C con respecto a S, más un medio de sigma cuadrada de S cuadrada, la segunda de C con respecto a S dos veces por dt, más sigma S por la parcial de C con respecto a S por el dw. Aquí está el lema de Ito, o la ecuación de Ito. Entonces, yo tengo dos. Tengo por un lado el movimiento geométrico browniano que me está diciendo cómo se mueve el subyacente, cómo cambia el subyacente a través en un momento instantáneo. Y luego tengo otra que me está diciendo cómo cambia el derivado o la opción en un momento instantáneo, en un momento determinado. Y entonces de aquí parte la fórmula de Midas. Comienzo formando un portafolio. En finanzas y economía, bueno, los financieros lo saben, los matemáticos tal vez no tanto. El símbolo de pi se utiliza para decir portafolio. Obviamente es la letra griega pi, entonces por portfolio se utiliza la pi. En algunos libros pues, puede ser la p, pero la pi va a representar portafolio. Y me dice, mira, yo tengo alfa unidades del subyacente, pero estoy corto. Es decir, no las tengo, pero las quiero tener. Ese signo negativo significa que estoy corto, que yo quisiera tener eso, pero no lo tengo aún. Tengo alfa unidades.
y tengo beta unidades del derivado. Tengo alfa unidades del subyacente y beta unidades del derivado. Estas sí las tengo. Estoy largo, yo tengo mis opciones. Estas no las tengo, entonces en esto estoy largo, en esto estoy corto, esto ya lo tengo y como quiero tener esto es que tengo este de aquí. Por eso se explica el signo menos. Alfa y beta, ahorita vamos a ver, bueno, qué significa alfa y beta. Obviamente, el cambio en el portafolio, pues va a ser menos alfa de S más beta de C. Pero si observamos lo que acabamos de desarrollar, ya tenemos el DS y ya tenemos el DC. Estos ya lo tenemos. Este es el movimiento geométrico browniano y este es el lema de Ito. Entonces, el cambio en mi portafolio sería de esta forma. Menos alfa por mu S de T más sigma S de W más beta por toda la expresión del lema de Ito, la parcial de C con respecto a T, más mu S por la parcial de C con respecto a S, más un medio de sigma cuadrada de C cuadrada por la parcial de C con respecto a S dos veces por el diferencial determinístico del tiempo, más sigma S por la parcial de C con respecto a S por el diferencial estocástico. Acuérdense que el riesgo está donde hay la DW, es donde hay riesgo. Entonces, algo que me conviene es separarlos, los que son determinísticos y los que son estocásticos, donde está el riesgo. Y luego ver qué hacemos con ese riesgo. Aquí yo digo, me salto pasos, por supuesto, ¿verdad? En realidad los dos primeros deberían ir primero juntos, pero tengo una parte que es beta por la parcial de C con respecto a T, viene de aquí, más un medio de beta, sigma cuadrada de C cuadrada, la segunda de C con respecto a S con respecto a dt. Esa viene de aquí. Nada más le agregamos el beta. Más menos alfa mu S más beta mu S por la parcial de C con respecto a S de T. Más menos alfa sigma S más beta sigma S por la parcial de C con respecto a S de W. Esto lo hago porque me conviene. Les digo, me adelanto porque me está conviniendo, pero los que son observadores notarán que el segundo y el tercer término tienen cierto parecido. No son exactamente iguales, pero tienen cierto parecido, aunque uno está multiplicado por dt y otro está multiplicado por dw. Entonces, el objetivo es que esto sea cero. Lo que necesitamos es que esto sea cero. Si esto es cero, yo ya le quité el riesgo al portafolio. Estoy hablando de un portafolio libre de riesgo, si eso es cero. Bueno, aquí entonces tomo esta parte, que es la que yo quiero que sea cero, y yo veo que puedo sacar de factor común sigma s. Entonces tengo sigma s por menos alfa más beta por la parcial de C con respecto a S por dw. Entonces, para que eso sea cero, basta con que uno de los tres términos sea cero. Ahora, sigma no puede ser cero, porque si no viviríamos en un mundo sin riesgo. Entonces, sigma no puede ser cero. Les decía, sigma me está representando en sí mismo la volatilidad, y en un mundo sin volatilidad, entonces esto ya no tiene sentido, no tendríamos ni por qué hacerlo. El spot, el precio del bien, tampoco puede ser cero. Si el precio del bien es cero, quiere decir que no vale nada o que lo estoy regalando. Bueno, es lo mismo, no vale nada. Algo que no vale nada, pues ¿para qué voy a invertir en algo que vale nada? Hablando en términos correctos de la lógica matemática, ¿verdad? O sea, vale nada, entonces esto no puede ser cero. Y el dw no puede ser cero. Acuérdense, es un diferencial y el diferencial es muy pequeño, muy pequeño, pero no es cero. Entonces, lo que tiene que ser cero es esto, es lo que está entre paréntesis. Eso es lo que tiene que ser cero. Bueno, lo que vamos a poner a continuación valió un premio Nobel. Les repito, como ya alguien lo hizo, para nosotros resulta, pues, es obvio, ¿no? Pues, ya estamos. Pues sí. Pero ahí lo que se le ocurrió precisamente a Merton fue, bueno, si beta es igual a 1 y alfa es igual a la parcial de C con respecto a S, entonces se elimina el riesgo, ¿verdad? Aquí a beta le doy el valor de 1, a alfa le doy el valor de delta C entre delta S,
es menos esto, más esto y esto es cero. De hecho, este valor se conoce en finanzas como la delta de cobertura. En palabras financieras, económicas, es el número de acciones por opción que necesito para formar un portafolio libre de riesgo, ¿verdad? Y se puede calcular, hay una forma de calcularlo con una distribución normal, este, es, eh, es un logaritmo natural y es una distribución normal, que les digo, habría que verlo todo eso, pero ahorita para efectos de la derivación de la fórmula, basta con darle a beta el valor de 1 y alfa el valor de la parcial de C con respecto a S. Entonces, ahí eliminamos el riesgo. Y si llegamos a eso, entonces estamos formando un portafolio libre de riesgo. Aquí ya no le pongo alfa, le pongo menos la parcial de C con respecto a S y ya no pongo beta, sino 1. Y entonces aquí tengo mi portafolio libre de riesgo. Lo sustituí, si se fija, me voy a regresar un poco. El término de en medio, el término de en medio que está multiplicado por dt, si ustedes observan, puedo sacar de factor común mu s y me queda exactamente lo mismo que acá, solamente que multiplicado por dt. Si saco en este término, en el segundo término como factor común mu s, me va a quedar precisamente mu s por esta expresión por dt, pero como esta es cero, entonces la otra también es cero, y mi portafolio libre de riesgo se convierte en este. Este es mi portafolio libre de riesgo. La parcial de C con respecto a T, más un medio de la volatilidad al cuadrado por el SPOD al cuadrado, por la segunda de C con respecto a C dos veces. Esto se va a llamar, también se llama la vega, que dicen es la velocidad de la delta o qué tan rápido cambia la cobertura con respecto al tiempo. Ya tengo un portafolio libre de riesgo. Ahora ya tengo la fórmula de Midas. No, todavía no. Lo que he encontrado es un portafolio libre de riesgo. Ahora, por definición, hay un portafolio libre de riesgo, que es el que maneja precisamente lo que decíamos, la tasa libre de riesgo. ¿Sí? Todos los países tienen una tasa libre de riesgo. Les digo, a veces ha sido los CETES, a veces es la tasa del bono soberano de un país. Eh, a través de la historia, dentro bueno, ahorita lo platicamos, pero se ha visto que en realidad muchas veces esas tasas libres de riesgo no son libres de riesgo, pero es generalmente lo que un país paga para atraer inversión del extranjero al país, ¿verdad? Si yo hago el cambio en este portafolio, el rendimiento que me va a dar este portafolio en el tiempo es esa tasa libre de riesgo por el valor del portafolio, por el plazo, por el tiempo. Entonces, aquí yo tengo este portafolio que al transformar la pi en el portafolio que tengo acá, me queda esto. Entonces tengo dos portafolios libres de riesgo. Tengo el portafolio de la parcial de C con respecto a T más un medio de sigma cuadrada de C cuadrada, la segunda de C con respecto a S dos veces de T. Y tengo el portafolio de R por menos la parcial de C con respecto a S por S más C por D. Tengo dos portafolios libres de riesgo. Y aquí surge la pregunta, ¿podrá haber dos portafolios libres de riesgo en el mercado financiero? Es decir, ¿podrá existir un portafolio libre de riesgo que me digan, mira, tú invierte tu dinero en este portafolio y te va a dar el 7%, seguro, porque es libre de riesgo? Pero también tengo este otro portafolio libre de riesgo que me da el 5%. ¿Podrá existir eso? Un portafolio libre de riesgo que me da el 7 y otro que me da el 5. Y la respuesta es que no. ¿Por qué no? Porque nadie invertiría en un portafolio que me dé menos al que me da más. No sé si lo dije claro, pero básicamente es esto, ¿no? O sea, si a mí me dicen, tienes dos inversiones seguras, una te da 7 y otra te da 5, nadie va a escoger la de 5. Es decir, el mercado en sí mismo va quitando o va matando ese portafolio libre de riesgo. Entonces, no pueden existir dos portafolios libres de riesgo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos dos tienen que ser iguales. Y de aquí
De aquí va a surgir precisamente la fórmula de Midas o ecuación diferencial parcial parabólica de orden 2 de Black-Scholes-Merton. Al igualar los dos portafolios libres de riesgo, porque tienen que ser iguales, porque si no uno no existiría. Bueno, aquí se cancelan las DTs, ¿verdad? Aquí se cancelarían las DTs en esta igualdad, dejándonos esta igualdad. Esta R, pues la multiplico, ¿verdad? O sea, es un factor común de cada uno de estos, la multiplico por cada uno de ellos y me dice que esta parte es igual a esta. Y simplemente despejo y llego a la ecuación diferencial parcial parabólica de orden 2 de Black-Scholes y Merton, les digo, más conocido como la Black-Scholes, pero que desde los años 70 se conoció como la fórmula de Midas, porque cuando la empezaron a utilizar los brokers en la bolsa de valores, se empezaron a ganar muchísimo dinero porque simplemente decían, si me conviene ejerzo la opción, si no me conviene no ejerzo la opción. Por supuesto, cada una de estas cosas se convierte en un número y por supuesto la C se convierte en un valor. Todo instrumento financiero que yo al sustituir por la C satisfaga esta ecuación es un derivado. Todo instrumento financiero que yo sustituya aquí, lo derivo con respecto al tiempo, porque cada instrumento financiero tiene su fórmula. Entonces, todo instrumento financiero que cumpla eso es un derivado. Hay un derivado que no la satisface. O sea, todo el que la satisface es un derivado, pero no todo derivado la satisface. ¿Cuál no la satisface? El futuro. Por eso hay el cuestionamiento de si el futuro es un derivado o si el futuro en sí mismo es un subyacente. Porque todos los demás, los warrants, los swaps, los puts, todos satisfacen esta ecuación. Ahora, la ecuación se llamó fórmula de Midas porque decíamos todo lo que lo usaban, todos los intermediarios, todos los brokers, todos los traders, todos los que lo usaban a finales de los años 90, desde, desde los años 70, que se establece en un paper hasta los años 90, siempre tuvieron muchísimas ganancias, pero ganancias extraordinarias, a tal grado que Scholz y Merton fundan una compañía, el TCM se llama, LTCM, y empiezan a ganar 40, 60% anual, que son rendimientos brutales. Y luego llega la crisis hipotecaria de Singapur, que dio lugar a los que no son tan jóvenes, pero en los años 90 le llamaron el efecto dragón. Y después llega el default ruso, es decir, cuando los rusos le dijeron a los bancos, debo, no niego, pago, no tengo, y entonces se colapsó la ecuación. No funcionó la ecuación fracasó. Entonces, la enseñanza es, sí, la ecuación, y no es que no, la ecuación se sigue usando todos los días, pero cada vez que hay una crisis financiera como la de 2008, le echan la culpa a la ecuación. Y aquí llegamos a la conclusión que no son las ecuaciones las que tienen la culpa, son las personas que las usan las que toman las decisiones. Al final, las ecuaciones no son la palabra de Dios, ¿verdad? Las ecuaciones nos sirven para tomar decisiones. Entonces, esto es la derivación, pues, de la fórmula de Midas, eh, de la ecuación diferencial parcial parabólica de orden 2. Por supuesto, es una rama que para los matemáticos y para los físicos se utiliza mucho. De hecho, las empresas que trabajan finanzas, y más ahora que hay tantos instrumentos como Bitcoin, como criptomonedas, en fin, tantos que hay ahora, ETFs, etcétera, FRAs, todos estos, pues cada vez necesitan gente que maneje más estas matemáticas, que maneje más estas ecuaciones diferenciales. Entonces hay un campo muy interesante para matemáticos y físicos, aunque hoy en día existen aplicaciones que me dan el resultado directo de esta fórmula, el desarrollar modelos más complejos sí requiere de tener un pensamiento lógico matemático de esta naturaleza. Y bueno, pues esta sería la presentación. Aquí dejo de compartir. Y bueno, si tuvieran alguna pregunta, con gusto. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, comentario? Marta.
No, saludos. Eh, Salud. pues interesante la charla, las ecuaciones. Es que las Black Scholes suenan todo el tiempo y no, de repente no sabemos ni de dónde vienen. Entonces, hablando con César, le dije, pues cuéntanos en el seminario, a ver aquí, a ver cómo nos vamos incorporando a entender estas cosas que pues se pusieron, yo decía que de moda, pero César dice que van y vienen y las ecuaciones no son culpables de nada. Sí, 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 porque después de esto, de la crisis de los 90 y 2000, vino una cosa que se llama el VAR, que es el Value at Risk, que no es el VAR del fútbol, ¿verdad? Ese ha sido, se robó el nombre del VAR, que son ya modelos que las van complejizando más. Digamos que este es el modelo más simple. Pero siempre es una carrera entre crisis financiera, nuevas ecuaciones, crisis financiera, nuevas ecuaciones. Eso es lo que pasa. Y yo insisto, pues las ecuaciones son una guía, pero no le debo echar la culpa a la ecuación si tomé malas decisiones de inversión. O sea, la ecuación me dio la guía, pero al final siempre debe quedar algo de intuición, algo de palpar el ambiente como está. Por ejemplo, este año, al ser un año político en México, en Estados Unidos, pues hay que tener precaución. Quizá la ecuación me diga algo, pero mi instinto me dice otra cosa, Pero quiere ¿verdad? decir que las variables exógenas son importantes a considerar para la perturbación. Claro, y es lo que mencionaba al principio. Habría que agregar ahora estas ecuaciones conductuales, ¿verdad? Estas que se basan más que en la física, en la biología y comportamientos que tienen que ver con los neurotransmisores y todo esto, ¿verdad? De la economía conductual. Claro, muy interesante. Gracias por compartirlo. No, al contrario, gracias por la invitación y pues ojalá algún día me pueda dar una vuelta por allá Bienvenido. a Estaría muy Labor. bien. Sí. Pues, Gracias. pues muchas gracias por todo, un placer compartir el tiempo y el espacio con todos ustedes y ojalá muchos muchachos se animen a trabajar estas cosas que, que hay en los dos terrenos, ¿verdad? Yo digo que hay un gap. Hay Ujú. el que la aplica y no sabe qué significa, y hay el que tiene los conceptos pero no sabe dónde se aplican, entonces hay que acercar estos mundos, ¿verdad? Las varitas del tesoro. Exacto, exactamente. Muchas Muy bien. gracias, buenas tardes. Secretario. Buenas Tengo tardes y una buen año. pregunta chiquita, Sí, rápida. sí, Carlos. Justamente, bueno, como esos eventos que mencionaba de la crisis en Singapur y el hecho de que los rusos no pagaran sus deudas, se podrían considerar justamente como los saltos que mencionaba al principio, que no se toman en cuenta, pues, bueno, porque no Exacto, se modelaron. exacto. Esos son saltos porque son cambios bruscos E y inesperados, ¿no? De cierto modo, ¿no? Bueno, exactamente. Sí hay modelos que consideran los saltos, modelos más completos, pero obviamente aquí vimos el primer modelo, ¿verdad? Pero luego hay modelos que consideran los saltos, pero que se originaron a partir de eso. En Singapur lo que pasó fue que un día el gobierno dijo, ya no se van a cobrar rentas. Si tú estás rentando, ya la casa es tuya. El gobierno lo decretó, entonces, ¿cuál fue el valor de las casas? Pues se fueron al suelo, porque ninguna casa tenía valor. Bueno, esa crisis más o menos la superan, pero poquito tiempo después los rusos dicen, no vamos a pagar la deuda, y entonces los que somos mayores nos acordamos del efecto dragón y el efecto vodka, y bueno, venía del efecto tequila, que era el efecto mexicano, entonces de todo eso venía, ¿verdad? Entonces, sí son saltos que se presentaron y los modelos se refinaron con saltos, pero luego vino la crisis de Exxon, que tenía que ver con el 11 de septiembre y entonces también se presentó otro problema, ¿verdad? Entonces sí, sí fueron esos saltos. bueno, y aparte entiendo que aún dentro de los saltos hay unos inesperados, ¿no? Y otros que sí puedes, más o menos predecir. Sí, Ah, por lo que decíamos de Carlos Bremer, ¿no? O sea, pues, se murió, no lo esperábamos, ¿verdad? Pero cuando una empresa a lo mejor ya tiene cierta tendencia, se puede observar. O sea, en el caso de Enron, a lo mejor estamos hablando de cosas que los jóvenes no se acuerdan. En el caso de Enron, ellos inventaron una cosa que se llamaba contabilidad creativa. O sea, ponían como ingresos cosas que no habían vendido, lo ponían en cuentas por cobrar cosas que no existían. Por ejemplo, ellos iban a construir una planta de energía en Malasia y lo que iban a vender ahí ya lo ponían como cuentas por cobrar. Bueno, eso hoy es ilegal, ¿no?
pero en ese momento no era ilegal, pero alguien que estudiara eso a profundidad podía ver que eso tarde o temprano iba a tener consecuencias. Y a través de la historia, pues como dice Marta, pues hay crisis recurrentes. Luego llegó la de los subprime en 2005, 2006, 2008. Y luego, pues, entonces es una carrera, pero pues, alguien tiene que estudiar eso, ¿no? Y sacar cosas nuevas. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, pues si no hay más, le agradecemos nuevamente a César por haber aceptado la invitación y por la charla muy ilustrativa. Y como decía Marta, muchas gracias por acercarnos un poquito a estos temas. No, al contrario, gracias y a la orden para cuando gusten, vemos otro tema que les interese. Muchas Sí, cuando gracias. ustedes. Gracias, un Muchas abrazo, gracias. cuídense. Abrazo. Gracias. Nos vemos en 15 días. Marta nos va a Ay, dar yo, una charla. Y yo soy la próxima. Ostras, no. sí, Bueno, me voy a preparar. Venga, gracias. Gracias. sí. Bye. Bueno, nos vemos. Bye. Gracias, Doc. Felicidades. Gracias, Hugo. Buenas tardes. Buenas tardes.